Hola amigos, hoy les venimos a hablar relacionado sobre las características de la filosofía medieval. Los dejo con mi compañero Ronald. Una de las características de la filosofía medieval es el origen. Tiene lugar del surgimiento en el cristianismo la filosofía predominada en el Imperio Romano. Se desarrolló en la Edad Media en el comienzo del año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano Occidental. Esta filosofía se caracterizó mucho por la influencia entre la fe y la razón. Eso fue un cambio en el cual la historia del planeta se partió en dos. ¿Por qué? Porque la fe y la razón ocuparon un papel importante en el surgimiento de muchos filósofos, como fue San Agustín es una de las figuras más emblemáticas del cristianismo y de la filosofía. La filosofía y la teología medieval, es decir, lo que se llama la escolástica. Aún más, el espíritu cristiano y de la modernidad están influidos decisivamente por San Agustín. Tanto la Reforma como la Contrarreforma aún han recurrido de un modo especial a las fuentes agustianas. Un filósofo importante en la filosofía medieval fue San Anselmo, teólogo, filósofo y doctor de la Iglesia, que propuso una teoría sobre la existencia de Dios. Sostenía que incluso quienes dudaban de la existencia de Dios habrían de observar cierta comprensión sobre lo que dudaban, es decir, comprendían que Dios como el ser del que no se puede pensar algo más grande. A continuación les diremos las características como tal de la filosofía medieval. 1. Surgen algunas tendencias que buscan unir a la razón con la fe. 2. Nace la teología. 3. Dejan atrás el planteamiento filosófico griego para abrir paso a un nuevo cuestionamiento de fe sobre la razón. 4. La influencia de la filosofía aristotélica es muy grande y por lo tanto el mundo se rige por planteamientos racionales. 5. Ideas de Platón aún se tomaban en cuenta, pero basándose en la fe, se acepta que la verdad es externa e inmutable y por lo tanto no se puede ser la experiencia la que nos otorgue, sino la que se debe utilizar en el conocimiento sensible. 6. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surge un nuevo pensamiento a nivel mundial. 7. Se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes por combinar las filosofías griegas romanas con la ortodoxia religiosa. 8. Es un momento fundamental religioso en el cual el planteamiento filosófico de otras índoles no encuentran su lugar en el mundo. 9. Se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamiento, así como por un control férreo por parte de las instituciones religiosas. 10. Surgen algunas tendencias que buscaban unir la razón y la fe. 11. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento. Otro personaje importante de la filosofía medieval fue Santo Tomás de Aquino, a veces llamado Doctor Angélico y el príncipe de los escolásticos, filósofo y teólogo italiano, cuyas obras lo han convertido en la figura más importante de la filosofía escolástica. Fue ordenado sacerdote en 1250 y empezó a impartir clases en la Universidad de París en 1252. Encontramos aquí en Jardín Plaza, ya próximo a terminar nuestro trabajo sobre las características de la filosofía medieval. En medio de ello, una persona tuvo como un impacto y quiso acercarse y nos preguntó qué estábamos haciendo. Entonces le explicamos y él quiso darnos su aporte. Estamos aquí hoy investigando más sobre la filosofía medieval. Entonces vamos a hacerle una entrevista a Julián, el cual nos va a explicar cuáles son las características que predominaron en la filosofía medieval. Las filosofías, como casi todas las filosofías, se pueden extender. Lo que aquí yo voy a lograr hacer es lo que más puedo resumirle lo que puedo encontrar como características predominantes en lo que fue la filosofía del medioevo. Primero, encontramos que como una de sus pilares principales y que sostienen esta filosofía es la fe. Las frases están encadenadas automáticamente. El uno
del otro. En esta lucha por demostrar la fe y demostrar la razón, podemos encontrarnos que para la época del medioevo, los primeros representantes y defensores de esta manera de pensar, de estas ideas, se encontraron con unas personas que no les parecía que lo que ellos decían tenían la razón, ¿me hago entender? Es decir, que lo que ellos estaban diciendo estaba incorrecto. Entonces, en este empieza algo que podría llamarse guerrerismo, guerra, conflictos, pleitos, puesto que se tuvo que empuñar la espada, se tuvo que empuñar, ceñirse el yelmo, colocarse el yelmo, ceñirse el peto y tomar el escudo para salir a la batalla por defender este concepto, para que se supiera de una libertad, puesto que antes de la filosofía del medioevo el hombre era aún más reprimido. Si el ser humano de por sí no es que sea muy libre, que digamos en ese entonces sí que menos lo era. La filosofía medieval viene a hablarnos de algo más libre. Para este entonces salen muchas prácticas, incluyendo cosas del paganismo, actos que llaman paganistas, como magia, rituales y demás, considerados por unos correctos y considerados por otros incorrectos. Estas son características que se marcaron mucho para esa época. Para esta misma época se empieza, ¿cómo se le puede llamar? Un salto, un paso, una subida de grado, como una escalera, una subida en la escalera hacia la evolución. Porque para este tiempo empiezan a llegar, con la llegada de nuevas ideas, llegan nuevos mecanismos, nuevas dinámicas, y empiezan a pasar nuevas cosas en la arquitectura, en fórmulas matemáticas y en demás cosas, y en otras ciencias. Es decir, esta filosofía llega acompañada de un paquete entero de otras áreas y de otros conocimientos, los cuales refuerzan, como vuelvo y repito, uno de sus pilares principales, la fe y la razón, la lucha por la libertad, de saber lo que somos realmente. De ahí para allá, esas características que predominan en la filosofía medieval son características que hasta hoy por hoy podemos ver en todo el mundo dominando, actuando, porque no se han ido, de hecho se quedaron, puesto que la batalla fue dura, pero pues valió la pena. Pero, hay un pero, como filosofía que es, como filosofía y tal que es, tiene personas que alegan que ellos no tienen la razón, que esta filosofía sencillamente en muchas cosas no está correcta, igualmente se enfrenta contra otras filosofías como la nihilista, la elemental y demás cosas. La nihilista vendría siendo la contra de la filosofía medieval, puesto que la filosofía medieval también pone al hombre, eso es otra característica predominante, como un ser muy especial, como un ser con capacidades muy poderosas y un potencial alarmante, y es por lo que luchó, que el humano lo supiera. Para este tiempo salen artistas, salen matemáticos, pensantes, y quería poner al humano, lo pone en un estatus y en un escalón alto de la evolución de los seres, y en muchos aspectos muy positiva. Y mejor dicho, podríamos profundizar aún más y más y más, como les dije ahorita, desde el comienzo. Es una filosofía, buscamos la manera de simplificar lo que más se pueda para decir en otras palabras que la filosofía medieval lo que lucha es por la libertad de la expresión, el pensamiento, tener las características por las cuales creo que de verdad hay que luchar: fe, razón, libertad. Y otra pregunta que yo tenía era reflejarme sobre el cristianismo. El cristianismo, ¿qué papel importante causó ahí sobre las características de la filosofía medieval? El cristianismo, como podemos saber, el cristianismo viene de la palabra Cristo, son las enseñanzas de Jesús, un hombre que estuvo en la tierra enseñando lo que estamos hablando desde hace un momento, que dar es amor, puesto que dentro de la fe y dentro de la razón
tiene que haber conocimiento, poder, generosidad, convicción, sabiduría y otras virtudes más. Y todas las que mencioné aquí son virtudes de la luz, de Dios, como lo quieras llamar, puesto que Dios puede tener el nombre que quiera, puesto que Él puede estar donde quiera y a la forma que quiera. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se pueden llegar a encontrar? ¿En qué pueden corroborar una con la otra? En que la enseñanza que Jesús viene a dar a la tierra es casi que lo mismo. Ten fe y tendrás razón. Ya. Ten fe y la razón estará contigo. Primeramente, la razón solamente pertenece a Dios, a la fuente, de donde todo proviene y para donde todo va, de donde todas las filosofías vienen y donde todas las clases de pensamientos van. Mas lo que el cristianismo enseña en sí, el verdadero cristianismo, es que si tú tienes fe, vas a tener la razón. Porque cuando tú tienes fe en que vas a tener un auto, si lo tienes, tuviste razón de que lo ibas a tener. Y tuviste ese auto que querías. Y eso es lo que él enseña: fe, amor, libertad. Esas son las enseñanzas de Jesús. Amar a los demás como a uno mismo y amar a Dios ante todas las cosas, a la fuente. Y Dios representa las virtudes que ya les dije y más.